Hoy, en Palabra y Vida, bien, pues este día vamos a tratar el rey David. David, hijo de Jesé, nace en Belén. Belén es la misma ciudad donde va a nacer Jesús. Curiosamente, nace en Belén y muere en Jerusalén. ¿Conocen a alguien más que le pasó esto? Nace en Belén, hijo de Jesé. El nombre David significa el predilecto, el amado. Y así, David va a desarrollarse como una figura emblemática dentro de Israel. Nace como un pastor sencillo y va a llegar a ser el rey de Israel. El rey no solamente de Israel, sino que va a ser el fundador de lo que sería después el pueblo de Israel como Estado. Primer rey que verdaderamente va a aglutinar a todo el pueblo de Israel, a las 12 tribus. Él le dedica la Biblia 42 capítulos de la historia deuteronomista, es decir, Primera de Samuel del 16 al 31, también Segunda de Samuel completa, y de la Primera de Reyes los primeros 2 capítulos, 42 capítulos que son de la historia deuteronomista, y 18 capítulos de lo que sería la historia coronista, del 11 al 29, 18, total son 60 los capítulos que la Biblia le dedica a este personaje que vive 10 siglos antes de Jesucristo. En el año 1000, cerca del año 1000, es cuando él comienza a reinar. Reinaba en ese tiempo, antes que él, Saúl. Saúl, el primer rey de Israel. El primer rey que fue solicitado, que el pueblo le pide a Samuel, danos un rey. A Yahvé no le pareció de agrado, no lo vio con buenos ojos, pero le concedió el rey Saúl. Saúl fue un rey que hizo el mal a los ojos de Dios. Dios lo descarta. Nos presenta el primer libro de Samuel en el capítulo 13, versículo 14, cómo Samuel le dice a Saúl. Dice, ahora tu reino no se mantendrá, te ha descartado Yahvé. Y Yahvé se ha buscado un hombre según su corazón. Todavía no lo ha ungido como rey, todavía no ha tomado el trono, pero ya Dios ha pensado en quién es el que va a sustituir a Saúl. Saúl todavía por un tiempo va a ser rey. Y el jovencito en el que ha pensado Dios todavía tiene que entrenarse, todavía tiene que practicar. Y eso es lo que va a pasar. Va a ser Saúl el que va a seguir reinando todavía. Mientras tanto van a ungir, va a ir Samuel a la casa de Jesé. Y ese hermoso pasaje en donde elige de entre los hermanos, él cree que es el más fuerte. No es este. Él cree que es el más bonito, tampoco es ese. Es el que elige Dios, el que Dios quiere. Y a ese elige y lo unge. Todavía lo unge como una especie de preparación, porque no va a ser rey todavía inmediatamente. Después de esto, Saúl va a acogerlo a David como alguien que está al servicio de la corte. Y allí va a aparecer Saúl como alguien que estaba perturbándole un espíritu malo. Y decía que cuando David tocaba la cítara, se le calmaba el espíritu. Y David comienza a coger fama. De repente aparece el gigante Goliat, hombre de casi 4 metros, que amenaza con que va a esclavizar al pueblo entero. El pueblo entero va a estar al servicio de los filisteos si no lo vencían. Y con ese miedo sale nada más y nada menos que David, con una honda, una piedra, y vence al gigante. Desde entonces comienza todo el mundo a preguntarse quién es. El mismo Saúl, ¿quién es? Ese es el hijo de Jesé, el de Belén, David. Y David comienza en diversas campañas a tener grandes éxitos. Y comienzan a cuquear a Saúl, porque en una campaña pasó que estaban desfilando el desfile de la victoria y comenzaban a gritar, Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000. Y ahí imagínense, comienza a tomar cuerda, ya Saúl comienza a tener envidia y planea matar a David. Intenta matarlo varias veces y David tiene que salir huyendo. Tiene que huir, tiene que protegerse, porque no va a levantar su mano contra el ungido de Dios, que en ese momento es Saúl. Aunque no haya hecho el bien a los ojos de Dios,
tenía que respetarlo. Finalmente muere Saúl y ya. Entonces David va a ser consagrado en Hebrón, va a ser consagrado rey de Judá. Y allí va a gobernar por 7 años y medio. Y después de esto va a llegar a Jerusalén y en Jerusalén va a ser consagrado de nuevo rey de todo Israel. Y allí va a gobernar por 33 años. En total, 40 años va a tener de gobierno David y va a ser uno de los gobiernos de más dulce recuerdo en toda la historia de Israel. El recuerdo del rey David, un hombre según el corazón de Dios, que llega a Jerusalén y en Jerusalén se establece como la ciudad. Jerusalén ya era una ciudad que existía. Ya en los anales de las escrituras egipcias aparece Jerusalén como la ciudad que está allí cerca del Mar Muerto. Allí también de ella van a hablar algunas otras literaturas extrabíblicas. Jerusalén parece que se habla de la fundación de Salem. Aquí el Melquisedec, el famoso sacerdote que bendice a Abraham, no es solamente un sacerdote, él es el rey de Salem, rey de esa ciudad, una ciudad pequeñita en ese tiempo, una ciudad que va a ir cobrando fuerza desde el momento en que Josué entra ya a la tierra prometida con el pueblo de Israel, y en Josué 10 ya entienden y toman la ciudad de Jerusalén, y Jerusalén pasa a ser la ciudad más emblemática del pueblo de Israel, Jerusalén, la ciudad de la paz, ciudad que toma David como casa, donde finalmente allí va a llevar el arca de la alianza y allí se va a establecer lo que va a ser la casa de Dios, el templo que va a pedir Dios a David que la haga, pero que no la puede hacer él porque sus manos están manchadas de sangre. Tendrá que hacerlo su hijo Salomón, que es el que va a construir el templo que Dios quiere que se construya para su nombre. Allí va a estar el arca y esa va a ser una experiencia única. Por fin el pueblo se va a establecer. El pueblo había estado siempre errante, caminando por el desierto, y es la primera vez que se va a instalar en Jerusalén. Allí surgirá, eso ya en el capítulo 6, del capítulo 7 en adelante comienzan algunas aventuras interesantes en la corte del rey, comienzan algunos episodios. El más famoso en el capítulo 7 es la profecía de Natán. Natán que le dice, un descendiente tuyo va a tener un rey, va a heredar el reino y va a gobernar con un reino que no va a tener fin jamás. Eso llama la atención, un hijo de David que iba a gobernar para siempre. Desde entonces comenzó a entenderse al Mesías como alguien que tenía que venir de la casa de David. Desde esa profecía en 2 de Samuel 7, allí ya comienzan las campañas de David, comienza a ganar territorio hasta que finalmente David expande las fronteras del reino de Israel a más de lo que al final incluso tiene en este momento. El reino de David se consolidó fuertemente y después va a ser consolidado mucho más fuerte con el rey Salomón, su sucesor. La sucesión de David se va a dar en los finales, hasta que final en el capítulo 2 muere David y entonces le va a suceder en el capítulo 3 Salomón. Este es un ciclo muy hermoso de una figura muy amada en el pueblo de Israel. David es una figura que atrae mucho, un hombre según el corazón de Dios. Se le recuerda con una imagen muy hermosa, una imagen que se le atribuye a él. Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículo 2. Yo soy para mi amado y mi amado es para mí. La relación de Dios hacia el pueblo y el pueblo hacia Dios. Dios hacia el pueblo y el pueblo hacia Dios en una alianza que se va a entender entonces que de ahí va a surgir el hermoso signo que va a ser la estrella de David, el escudo de David, que va a ser un signo que tiene que ver con la alianza de Dios con su pueblo, el pueblo con Dios. Mi amado es para mí, yo soy para mi amado, y allí van a comenzar a aparecer estos símbolos. Aunque no aparece ese símbolo como la estrella de David directamente
atribuida a David, pero sí ya hay algunos testimonios de que ese signo le pertenece a David. Aparece en la sinagoga de Cafarnaúm algunas grabaciones con la imagen de esa estrella. Y después no solamente esto, en la arqueología, en el año 1008, Samuel ben Yaakov es el primero que en una escritura va a dibujar esa estrella. Y después, poco tiempo después, en un manuscrito de 1150, Judá Hasashi va a comenzar ya a decir que ese es el escudo, el signo de David. O sea que ya desde el siglo XII de nuestra era ya aparecen códices que están diciendo ese es la estrella de David. Es muy probable que no solamente sea algo que se le atribuye, sino que realmente David haya podido concebir un escudo como este, como escudo de su rey, como lo tienen los obispos, como lo tienen los reyes, como lo tienen las figuras. Es muy probable que ese haya sido el escudo, el emblema propio de David. Se le va a ordenar construir un templo. El templo es uno de los momentos más gloriosos de Israel. Es Salomón que va a construir el templo, y cuando se destruye el templo, fruto del destierro, van a construir otro templo que es el que va a encontrar Jesús. Para el pueblo de Israel, construir un templo es esencial. Construir un templo es básico, y toda esta idea viene de la orden que Dios le da a David. Constrúyeme una casa. Por lo tanto, esta es otra institución que tiene que ver muchísimo con el mismo rey David. Una casa que iba a no tener fin jamás. Para los judíos es un escándalo, porque el templo fue destruido. Y allí hubo una confusión. ¿Cómo es posible? Si la casa va a ser eterna, ¿por qué destruyeron el templo? ¿Por qué está destruido el templo? Porque la casa que va a construir el hijo de David es la verdadera casa. Un templo espiritual que va a decir: destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. Otro templo, otra casa, un templo espiritual, como va a decir el apóstol Pedro, sobre la cual se va a fundar la verdadera casa de Dios en la tierra.